¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de El libro de Eva, de Carmen Boullosa, aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una feria especial, una edición especial ahora de casa a casa, pero con muchísimo gusto por podernos encontrar, por poder platicar, por poder tener la oportunidad de, en torno a los libros, conversar, discutir, sí, también pelearnos y luego reconciliarnos y disfrutar mucho de nuestra feria. El día de hoy platicando con Carmen Boullosa. Jorge, bienvenido. Aquí nuestro protagonista y este, y Carmen Boullosa, nuestra protagonista. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hasta Nueva York. Encantada de estar aquí, en la FIL y con ustedes dos, pues qué suerte, enorme. Recordarles que en el link que ahorita ustedes están viendo, donde están presenciando este evento, van a poder encontrar también el link para la compra directa del libro de Eva. Y que también al final va a haber unos minutitos para que ustedes también se sumen a esta conversación y puedan platicar acerca de Eva, del paraíso, de Adán y de un montón de cosas interesantes que van a ir surgiendo a lo largo de esta charla entre Carmen Boullosa y Jorge Volpi, a quien le dejo el micrófono. Gracias. Muy buenas noches a todas y a todos, hijas e hijos de Eva que nos reciben en sus casas en esta edición virtual de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Aprovecho también para felicitar enormemente a la feria por estos años de trabajo, por el premio Princesa de Asturias, por llevar a cabo la feria de esta manera virtual en esta ocasión. Y me da muchísimo gusto que Carmen me haya invitado a platicar y a conversar con ella unos momentos para hablar de su última novela, el libro de Carmen, que en realidad es el libro de Eva, y que en efecto es el libro escrito, por lo menos así se presenta, por este personaje fabuloso de la tradición bíblica, de quien todos descenderíamos y que ha corrido desde luego a lo largo de los siglos una suerte injusta y una suerte incierta. El discurso heteropatriarcal, el discurso machista, que finalmente sería el discurso adánico, la ha identificado con un personaje muy poco favorecido en el propio relato bíblico. La mujer débil, la que es tentada por la serpiente, la que a su vez tienta a Adán, la que provoca el pecado, la que provoca esta mancha universal en la tradición católica, y que ha sido culpada, por lo tanto, de todos los males desde el discurso adánico, desde el discurso bíblico y desde el discurso que permea en toda la tradición cristiana y judía. Islámica, de otra manera también. Carmen en este libro le da una vuelta magistral, reconvirtiendo la voz de Eva, que es quizá lo más importante del libro, en quien nos cuenta quién pudo haber sido radicalmente trastocando y cambiando el discurso establecido por el canon bíblico. La Eva de Carmen Boullosa es radicalmente distinta a la Eva que hemos conocido hasta ahora. Le hace una justicia completamente distinta, con una prosa que se acerca todo el tiempo a esa otra gran género que Carmen ha dedicado su vida mucho tiempo, a la poesía. La lectura es casi la de un poema épico más que la de una novela. Cada frase, cada línea se convierte casi en un verso, encuentra un tipo de escritura realmente fascinante, portentoso, que nos lleva justamente de la mano de Eva en este libro que podría o no podría ser apócrifo. Que incluso Carmen, haciendo referencia a otro periodo de la historia que conoce extremadamente bien, el siglo de oro, le da un prólogo de Teresa de Ávila
y a partir de ahí se establece un diálogo entre esa posibilidad de lectura desde la tradición teológica y canónica hasta la tradición más moderna, para revelarnos una Eva que, insisto, no se parece nada a la Eva que hemos conocido hasta ahora. Es una Eva infinitamente mejor. Creo que para quienes crean que Eva fue dictada por ese él, ese Dios masculino, heteropatriarcal, inventado por Adán, hay que decir que Carmen Boullosa, convertida en una diosa, crea mucho mejor al personaje que ese él y le da una vida muchísimo mayor. Ahora te haré preguntas ya, digamos, más concretas, Carmen, pero en primera instancia conversamos sobre este libro, afortunadamente en una clase a la que yo te invité, un curso que estaba dando justamente en la UNAM, cuando teníamos clases presenciales, sobre relatos modernos basados en la tradición bíblica. Y yo sabía que estabas escribiendo ya esta historia de Eva, y ahí con mis alumnos que quedaron fascinados, nos contaste un poco lo que iba a ser, pero el libro es todavía mucho más deslumbrante de lo que hubiera yo imaginado, y te lo digo con toda honestidad. Realmente uno de tus mejores libros que se han publicado recientemente en México. Entonces, pero te haría, para empezar, que nos cuentes, has tratado muchos otros personajes femeninos, a veces fantásticos, a veces inventados por ti, en otras ocasiones personajes que vienen o de familia, como la propia Teresa de Ávila, como personajes que has tenido en libros como Tramo de Lepanto, hasta personajes míticos. Pero en cualquier caso, cuéntanos cómo decidiste finalmente escribir este libro sobre Eva y cuál fue, digamos, tu idea y tu enfoque inicial a la hora de trastocar tan radicalmente la historia bíblica. Jorge, muchísimas gracias. Primero que nada, mil gracias. Segundo, me da mucho gusto conversar contigo por diversas razones, pero además por lo que ya mencionaste. Estaba yo trabajando en la novela en ese momento que los novelistas o novelistas como yo consideramos sagrados, intocables, incapaces de entrar al diálogo. Cuando me invitaste, si quería yo hablar de Eva en un curso que estabas dando en la universidad, y la verdad es que a cualquiera le hubiera dicho que no, nunca quiero hablar de una novela cuando la estoy escribiendo. Es un momento en que el personaje, aunque sea muy fuerte, y el material mismo, aunque sea muy fuerte, tiene una cierta fragilidad, pero me atreví sin sentir reticencia, y hoy me da mucho gusto tener la suerte de celebrar contigo que el libro sí fue posible. Un libro que nació de mi curiosidad intelectual, de dónde ocurrió o cómo fue que se formó un personaje tan absurdo como la Eva bíblica. Una mujer que en realidad no nos da a todos la vida, sino que lo que nos trae es una condena, una maldición, un pesar, un displacer, y sobre todo se lo provoca ella misma. Y que encima de todo eso, su historia cimienta, robustece, vuelve de asfalto la certeza de que las mujeres tienen que estar dominadas por el otro 50% de la población, que se llaman a sí mismos varones y que las llaman a ellas mismas mujeres. Entonces, primero que nada, respondiendo a tu pregunta, después de lo que he dicho, que no tenía que ver con la pregunta, sino algo que yo tenía que decir, y agradecerte que estés aquí, no fue una decisión mía que yo quisiera hacer una novela de Eva. La verdad es que hubiese sido una idea absurda, como lo ha sido de varias de mis novelas, hacer algo que parece imposible. En la primera novela que lo intenté, que fue con Moctezuma, en el año del caldo, todavía en 1980s, al fin de los 80s,
Yo pensaba, quiero hacer una novela de Moctezuma y terminé haciendo una novela que era imposible. Y después lo he intentado con otras, pero en el caso de Eva, ese imposible iba un paso más allá. No es una persona, Eva, es un concepto, es algo distinto que un mito. Por una parte sí es verdad que es el mito bíblico, pero sobre todo existe un concepto de la cultura humana que se cimienta en el control, considerarla solo un pedazo en la costilla de los demás y considerarla ausente de ella misma. Es mucho más que la idea de una mujer débil. No es una mujer, no es un humano, es un pedazo de un humano. Entonces, trabajar con ella, tomándola como una verdad, porque no es tampoco que la novela diga Eva no existe, retoma todo el trazado de la idea, la trama del Génesis, pero la recuenta de otra manera. Y en un trazo de trama, y esto creo que lo sabes tú muy bien, es más, sé que lo sabes muy bien, uno puede pintar la línea de una trama y llevarla por muy diferentes caminos. O sea, puede uno escribir la trama de quién es el culpable y no, escribir la trama de lo que le pasa a un culpable según la voz pública y después resulta que esa trama con la misma línea tiene una lectura completamente diferente. Entonces lo que yo hice con Eva fue primero no tanto mi voluntad como la voluntad misma del personaje, que ella sí se volviese un personaje. Y no solamente un personaje, sino también una narradora. No es el caso de las Amazonas en mi novela de Un salto de Escabalga la Reina, donde aparece Cleopatra, sino que ahí ella sale al frente como la hacedora de su propia historia y nos cuenta otra versión de los hechos. Creo que por una parte está digamos, curvar una línea, curvar la historia de una trama que hubiese sido vertical, sino además el hecho de la aventura verbal que esto obliga y que me hace pensar que cuántas veces no los textos literarios han sido sobre todo el territorio de lo femenino, en el sentido de lo que no tiene el gobierno de la opinión pública, de lo que no responde a lo que quiere gobernar a los demás, sino de lo que por comando del poder ha sido decretado eh, menor, minusválido, inferior o simple y llanamente impresentable. Y así veo que hay muchos clásicos nuestros y universales que la historia aceptada por todos viene a ser contada de otra manera. Jorge, si quieres comentar Eh, algo, sigo. Sí, entonces sigo haciendo algunas preguntas, Carmen. La primera es pura curiosidad, pero llevándote hacia allá. ¿Tú tuviste una educación religiosa, católica, cristiana? ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste este relato? ¿Te acuerdas si desde entonces te incomodó o durante mucho tiempo le diste vueltas? ¿O de dónde viene esta La verdad es que Eva tuya? de niña en una familia extremadamente católica, católica radical, fuimos familia misionera, nos fuimos a vivir, a predicar durante un año, nos íbamos a ir a la India y un sacerdote amigo de mis papás los convenció de que no era necesario ir a llevar la palabra de Dios y hacer eh, el trabajo y la labor tan lejos, sino que con llevarlo a una región de México donde hubiese muchos indios era más que suficiente. Y fuimos a dar a donde era entonces la parroquia del Padre Lona, que después fue el arzobispo Lona, que por cierto acaba de morir. Y vivimos un año en Huejutla Hidalgo,
y fue pues una experiencia, yo era muy niña, pero una experiencia para mis papás muy importante y sobre todo en este caso lo que nos importa es que pintó un trazo de lo que era para ellos la religión, no era solamente de dientes para afuera, sino que era toda una experiencia radical. Muchos años de mi infancia fuimos a misa diaria, por supuesto que se leían pasajes de la Biblia en la casa y la figura de Eva, aquí entre nos, no era para mí algo que me inquietase, era algo que yo simple y llanamente daba por hecho. Aunque mi mamá había ido a la universidad, era una persona completa, no era un pedazo de costilla, posiblemente ella era el motor de esta acción de, de vida católica, lo que ella creía como una vida católica, mucho más que mi papá, como después demostró la historia de la familia, pero no me inquietaba la figura de Eva, me parecía de alguna manera incluso, o sea, no le presté yo mayor atención, había muchas otras historias que mi papá me contaba, en los libros que él nos leía en la noche, porque era un gran lector y le gustaba leerles a las hijas, que para mí eran muy subversivas, inquietantes, me molestaban, yo no comprendía, pasajes de libros clásicos que a mí me dejaban pensando o que me dejaban incluso sin poder dormir en la noche porque le gustaba venir a dormirnos en la noche, es que para dormir a las niñas, a las tres mayores, y ahí me dejaban con la cabeza volada. Pero no el pasaje de Eva. El pasaje de Eva me tuvo muy sin cuidado cuando yo era niña. No, no es que pensase yo lo que creía el Concilio de Trento y lo que creyó la Iglesia Católica que fuese verdad divina, sino que era un cuento más. Y era un cuento, pues, como muchos otros, donde ocurrían historias que no respondían a lo que había el mundo práctico cerca de nosotros. Mi abuela materna era una emprendedora, tenía su propio negocio, su laboratorio de materia prima de la industria farmacéutica. No era lo que estaba ahí. Y cuando ya de jovencita poeta empecé a ver a Eva, porque Eva es inevitable, a darme cuenta de que Eva realmente existía y era algo en lo que yo podía poner los ojos, me daba muchísimo en qué pensar para leer bien a Lope de Vega, para voltear a ver a Quevedo, para voltear a ver autoras, nuestras autores, nuestros autoros, nuestros. No era para mí algo con lo que yo tuviese que pelear. Ya de adulto, por mujeres de un poco mayores, pero de mi generación, tanto Yoconda Belli, que escribió una novela de Eva, Diamela El Cid dando una conferencia extraordinaria que dio sobre Eva, pero aún ahí que yo veía que Eva era muy objetable, que no tenía nada que ver conmigo, posiblemente no me enganché con ella, como sí me enganché con muchos personajes de Quijote, de Quevedo, que me atañían, me pegaban directamente, pero Eva no me importaba nada, estaba muy lejos de mí, era en otro nivel, pero me dio de pronto la curiosidad hace cosa de 6 años de dónde salió ese mito tan absurdo. Es un mito absurdo. Es un mito absurdo porque la mujer que es generadora de vida, como que es generadora del mal. Entiendo muy bien que los mitos mesoamericanos es la generadora de vida y también la puerta de la muerte. La puerta de la muerte es lo lógico para quien abre la puerta de la vida, pero no es la puerta del mal, no es la puerta de esa especie de catombe que se va. Perdón. Sí, exacto, que también vengo de una familia muy católica. Sí, cuando yo finalmente perdí la fe, si es que podemos decirlo así, uno de los relatos que a mí siempre me molesta más es este, de manera luciana. No solo me parece que es el mal, sino lo que me parece más absurdo del relato es que Eva es quien nos deja y nos inventa la culpa, que me parecía en ese momento, cuando estaba yo en la secundaria, todavía peor. Pero bueno, quisiera preguntarte, para los minutos que nos quedan, un poco desgranar cómo le das la vuelta, cómo trastocas este relato. Lo primero es, ¿cómo es tu Eva? Digo, desde mi lectura es una mujer
radicalmente distinta a la bíblica. Es una mujer brillante, libre, llena de humor, por otro lado, sarcástica profundamente, que creo que es una característica que en general le falta a todos los personajes bíblicos y que tú llevas al extremo. Pero, ¿cómo quisiste que fuera tu Eva? O sea, si tú la modelaste finalmente, no sé si con arcilla o con cualquier otro material con los que te gusta cocinar, tú la creaste, ¿cómo querías que fuera tu Eva? No usé ninguna arcilla ni ninguna harina de avena, de almendra, que ahora me ha dado por hacer pasteles con harina de almendra, ni de mantequilla, ni de ningún otro ingrediente imaginario. Ya que usaste tú el paralelo de la cocina, voy a brincar de la cocina al imaginario, sino creo que posiblemente por primera vez en mi vida he usado el sentido común. Y el sentido común es alguien que toma la manzana en ese Edén completamente neutro y antiséptico, donde no hay olor, donde no hay placer, donde no hay iniciativa, donde no hay en realidad humanidad. En Sí, parece al limbo, ¿no? parece limbo, en efecto. Es una especie de limbo norteado, porque el limbo sí tiene algo de paraíso en el sentido en el que te lleva de los desazones de la vida a un espacio donde te estás como purificando. Digamos que es una especie de aro antiséptico entre un ambiente lleno de coronavirus y un ambiente donde no vas a contaminar. Pero en el caso del Edén, lo antiséptico está desde adentro, es lo que irradia antiséptico, irradia, contrae la vida. Entonces mi Eva lo que sigue es el sentido común de una persona que muerde una manzana, que por otra parte es fruta completamente humana, porque la manzana no se puede cultivar si no hay el hombre, la mujer, el humano, mirando esa fruta que funcione. Hay frutos que solamente se reproducen ya fijado su destino genético, se reproducen sin darnos problema. La manzana no es de esos. La manzana hay que cultivar de generación a generación, de árbol a árbol, cuidarlos para saber que la manzana es buena y sabe bien. Y además es crocante y tiene la buena textura y tiene lo demás. Por eso es que se contratan catadores de manzanas que van por los manzanares probando de manzana en manzana y escupiéndolas para saber si eso funciona o no. Entonces nuestra Eva prueba una manzana perfecta y al sentir lo que es una tradición humana, el recuerdo de una hechura y una voluntad y un placer, pues queda, digamos, de manera, digamos, contagiada de la humanidad. Y ahí eso la lleva a la voluntad propia, la conciencia, el deseo de decidir, mirar a Adán, al que nunca ha visto, la invención de la palabra, la invención de las cosas, la cerámica, el hurto del fuego antes para poder hacer la cerámica y el pintar, el guisar, la ropa y después la maternidad. Todo lo que va llevando la idea de Eva, creo que sigue un circuito de sentido común, aunque como bien sabes, Jorge Volpi, sentido común no es mi fuerte. Pero creo que en esta novela el sentido común es el fuerte del personaje. Al personaje yo no lo hice, yo simplemente fui obedeciendo lo que Eva me dictaba, si es que ella era cierta y si es que ella era real. Y fue para mí una aventura exquisita. ¿Por qué fue exquisita? Porque ella me iba, o sea, me fue dando, me fue abriendo puertas para su propia historia. Como Adán comienza a hilar una historia contraria, porque se llena de resentimiento o de envidia, la envidia del clítoris, la envidia de poder parir, la envidia de generar, la envidia de ser la madre o lo madre, en lugar de actuar activamente y decir yo voy a ser el padre, yo voy a ser el que participe en esta vida de creación, llena de esto que he descrito,
y, y pinta de violencia el hogar, el ambiente, la burbuja, como decimos ahora que hablamos de burbujas, la burbuja social donde viven ellos. Y ahí entra la violencia doméstica, la violación, el asesinato, etcétera. Entonces, yo fui siguiendo los pasos de una Eva que creí se había echado a andar con su propia voluntad y creo que con sentido común. Y aquí la segunda pregunta te iba a preguntar cómo es tu Adán, cómo es el Adán del libro de Eva, pero ya lo has ido contestando. Justo iba a citar ese fragmento porque esta Eva es una Eva incandescente, poderosa, desafiante y también muy moderna. Justo, ¿no? En la parte donde dices que, bueno, donde Eva dice, Adán sentía envidia del clítoris, el varón vivirá siempre con eso, la no confesada, no explícita envidia del clítoris. El silencio que acompaña a esa envidia la vuelve todavía más cierta. Nuestra convivencia cambió a raíz de su resentimiento. Entonces, ahí está ya esa trama de Eva con Adán que tú vas construyendo. Entonces te pregunto ya no tanto sobre Adán, sino sobre esos otros dos personajes que en la Biblia son masculinos. ¿Qué haces con ellos? ¿Qué haces con Yahvé, al que nunca llamas así? Eva le dice él con un cierto desprecio, y con esa serpiente, que aunque en el término sea femenino en español, siempre hemos identificado como alguien masculino. Entonces, ¿qué haces con ambos? Con Yahvé, primer lugar, porque Jorge, que es un autor realmente racional, y yo realmente soy una autora irracional, Jorge, que es un autor racional, piensa que hay una voluntad del autor. Y yo creo que en las novelas de Jorge Volpi sí hay una voluntad del autor, pero en las novelas de Carmen Boullosa hay una voluntad del imaginario que se genera en las propias novelas. Entonces, no es que yo no, y del personaje, y de la lengua, y del ambiente, y de la atmósfera. Entonces, no quiero no asumir la responsabilidad, yo asumo la responsabilidad de lo que Eva hizo con Yahvé. ¿Por qué la asumo? Porque yo no la hice, pero yo la he dado a la luz. Y Eva simple y llanamente cree que Yahvé no existe. Cree que lo que había en el Edén era un trueno pavoroso, un trueno de ira, un trueno de sin sentido, un trueno de inhumanidad que estalla en algunas ocasiones cuando la humanidad y el sentido y la palabra de los hombres, de los humanos, sale a flote. Ella no cree en esa verdad de Yahvé. Adán utiliza o reescribe la historia real que han vivido él y Eva y la reescribe incorporando la figura de Yahvé. Es la que nos llega a nosotros. Es la que nos llega a nosotros, porque la historia que conocemos bíblica, según cuenta Eva en mi novela y creo que en la vida real, es que eso que leemos en el Génesis, que por cierto fue incorporado muy tarde en la Biblia, porque fue incorporado en la Biblia con el Concilio de Trento en el siglo XVI y no antes. Fue súper debatido y decían, esto no puede ser, esto es una absurdidad. En el siglo XVI decían, esto no puede ser. Y lo dejaron pasar entre tantos debates como aquellas leyes que se pelean entre diferentes poderes que quieren escaños y quieren ganar no sé qué es en la comunidad social o en el mundo económico. El Génesis tiene incongruencias. O sea, en el Génesis vemos un pasaje, el siguiente pasaje cuenta una historia contraria. No tuvieron tiempo para hacer concordancia de sentido. Les faltó un buen editor que dijese, esta historia es así. El caso es que es a lo que responde Adán. Adán responde al deseo de hacer valer su mandato y su poder. ¿Por qué? Porque siente que ha perdido una batalla que se inventó él solo. Y es la batalla de yo no pude dar a luz. Yo no soy el generador de vida, pero no voy por eso
a quedarme afuera del mando. Eva no piensa en la idea del mando, no está pensando en esta idea del poder y del mandato, que es una idea pues bastante emponzoñada en sí. Y eso es lo que piensa Adán y requiere de Yahvé para que Yahvé certifique que lo hizo a él de polvo. Nota por favor la historia de polvo, porque el polvo no es lo que genera vida. Sí, le escupió un poquito, vete a saber que le escupió, pero le escupió, le echó un liquidito y con eso capechó y luego le sopló y luego él tuvo vida. En todo eso no cree nuestra Eva. Y yo creo que Eva tiene la razón. Yo estoy completamente de acuerdo con que Eva está en su razón y está en lo correcto. Ella no cree que Yahvé existió. Ella cree que la lengua es una hechura de los humanos, no de Yahvé. Ella no cree que Yahvé hizo en un momento toda la hechura extraordinaria de la naturaleza. Yo creo que Eva es, sí, como dices tú, un personaje más moderno, pero además un personaje más plausible que Yahvé, que es completamente implausible. Exacto, bueno, es muy rápido lo como se nos va el tiempo en la fila, además ya no queda tanto tiempo, a lo mejor hay preguntas del público, entonces tendría más cosas que decirte, pero bueno, ahora te pregunto por cómo sigue la familia de Adán y Eva, cómo se vuelven familia, qué tipo de familia querías construir aquí, o qué tipo de familia Eva llega en tu propio relato, no tanto lo que tú querías, Eva finalmente, ¿cómo crea una familia con este Adán? Bueno, primero Eva da a luz, tiene los hijos, Caín, que por cierto en la novela pues es un personaje bastante entrañable hasta donde lo alcanzamos a ver, y las hijas, y en cambio Abel es la prenda que Eva le da a Adán para que se le quite la cólera, él no pudo tener hijos. Lo que piensa Eva equivocadamente es que dándole a Adán un hijo, esto va a conciliar su relación y su burbuja social. Y que dándole un hijo que entre en su circuito, que él sienta que puede trabajar con él y que puede ser su propio hijo, esto va a traer un espacio de relación posible. Pero lo que ocurre es que Adán, emponzoñado de resentimiento, educa a Abel en este resentimiento y lo educa en la ley de la muerte. Entonces, Caín, que es un cultivador de la tierra, y las hijas que están en el juego, en la tierra, en la palabra, en la creación, la cerámica, la pintura, el baile, la canción, la poesía, mientras que Abel con el padre está en el dominar un animal, entrenarlo, meterlo al corral y después matarlo y llevarlo a la mesa. Entonces, hay, digamos, dos fuerzas opuestas que conforman la burbuja social, porque es en la novela, siguiendo la novela, la trama, ahí sí, del Génesis, solo sigue una familia original. Y hay esta única posibilidad, que es la posibilidad de una vida en común de mundos contrarios. Y la convivencia entre Abel y Caín, primero es Caín estar todo el tiempo molestando, ahora dicen bullying, perdón, Abel bullying, molestando a Caín, hasta que a Caín un día se le acaba la paciencia. Y Abel llevando el lenguaje del odio y el resentimiento y la frustración y el percibirse como incapaz de generación de vida de su padre Adán, lleva la violencia doméstica al extremo y lleva la violación a casa. Es una familia terrible, no diríamos que una familia disfuncional, va un poco más allá. Hay, digamos, dos leyes o dos gramáticas diferentes en la familia de Adán y de Eva de la novela. La gramática de Eva es la gramática de disfrute, de goce, de lengua, de creación en el mundo y también pues de lucha contra los elementos y todo lo demás.
Y el lenguaje de Adán, que es al que él somete o educa a Abel, es el lenguaje del odio. Y los dos conviven en la mesa y en el ambiente doméstico y la familia, que cuando yo era niña y escuchaba en la escuela que la familia es la célula de la sociedad, aquí se vuelve la familia, es la explosión del mundo social que conforman Adán y Eva. Por un error táctico de Eva, me parece que Eva, no hay nada más difícil en la vida que vivir y que hacer relaciones con nuestros pares. Y Eva comete un error terrible, y el error terrible de Eva es darle a Adán un hijo para que él lo cultive. Una última pregunta, por si Mayra aparece con nosotros para hacer preguntas del público. Es un otro ejercicio de imaginación, Carmen. Si en vez de haber leído durante generaciones el relato tradicional de la Biblia de Adán y Eva, hubiéramos leído el tuyo, ¿crees que la sociedad sería distinta? ¿Cómo sería la sociedad que partiría si el libro sagrado no fuera el que leímos, sino tu libro de Eva? Hubo muchos relatos de Eva y de Adán y del Génesis muy diferentes al que aparece en la Biblia. En el Concilio de Trento eligieron este relato con esta versión, quiero decir, no la mía, sino la tradicional, porque era la que solidificaba un cierto orden social que a ellos les favorecía. En el Concilio de Trento, de curas, todos ellos votaron porque se escogiera esto, porque afianzaba, solidificaba, volvía verdad divina la sumisión del 50% de la población, que son las mujeres. Hubo muchos relatos anteriores que de verdad se acercan mucho, o yo me acerco a los relatos anteriores del papel que jugó Eva en esos primeros años de la creación o la formación del ser humano. Yo me alimenté de ellos, que por qué se perdió la jugada. La verdad se perdió por un juego político. Me puedo imaginar ya a mi edad, a mi torva edad, que podríamos realmente fechar en medidas políticas. No lo he hecho, pero sí me interesaría, y esa hubiera sido otra novela y otra manera mía de imaginarlo. Se podría fechar perfectamente como las otras Evas fueron decapitadas y salieron del ámbito público. Y como solo una versión de Eva, que es catastrófica, fue la que vino a volver legítimo que 50% de la población fuese sometida al otro 50% de la población, que 50% de la población por haber nacido, por haber sido etiquetada como de género femenino al nacer, porque hay muchos géneros, por haber sido etiquetada de género femenino al nacer, estaban condenados a no recibir salario o recibir una paga mucho menor y solamente a trabajar para estar al servicio del otro 50%. O sea, lo que hizo el relato del Génesis, que autorizó el Concilio de Trento, fue consolidar y volver verdad ineludible un orden económico y un orden social. Pero no quiero, lo que ocurre es que hubo muchos relatos previos. Yo alimenté mi novela o alimenté mi imaginario en la novela leyendo los relatos previos al que autorizó el Concilio de Trento. Yo creo que la influencia de un relato o de un texto literario en la sociedad sí es enorme, pero que el papel de los que hacen de difusores y de fuentes de autoridad de un relato literario es muy importante.
En el caso contemporáneo, ese papel lo juegan las editoriales. En el caso del relato de Eva, ese papel lo jugó la Iglesia, específicamente el Concilio de Trento, en el momento en el que estaba la Reforma y la Contrarreforma y necesitaban ellos decir cuál era la verdad divina, que no era la verdad de Lutero ni la verdad de todos los demás, y era en realidad, como todos sabemos, pues un pleito de poder económico e interimperial y entre imperios. En el caso de hoy, yo celebro que una editorial grande, como es el caso de Penguin Random House, donde está acogido Alfaguara, haya aceptado y haya apoyado dar voz a mi versión. Pues esperemos que esta versión tuya sea más leída que la versión bíblica. Mayra. Pues hay muchos comentarios por acá, te preguntan. Hay saludos también desde Lake Tahoe, dice Manuel Rodríguez, algo que nos permite esta edición de la FIL Guadalajara. Laura Landeros, ilustradoras reflexiones, saludos. Susana Patiño dice, quiero leer este libro. Y Luz Elena Ponce le responde, yo igual. Con mucho énfasis. J. de Victoria, ¿se parecerá más su Eva a Lilith? No. Quiero quedar muy claro. Lo que ocurrió con Lilith no es una versión tan antigua. Lilith es hija de cuando quitan a la pobre de Eva de la posibilidad de la sexualidad y del placer. Y entonces Eva se convierte en dos, Eva y Lilith. Pero hubo Evas anteriores que en una sola estaba el placer, el goce, la generación de hijos y la posibilidad de crear un espacio social, y no hacía falta una Lilith, porque en realidad Lilith, que a mí me cae súper mal ahora, aunque me cayó bien cuando yo era joven, pero ahora ya no me cae bien, me cae súper peor, porque es como la casa chica, es que responde a ese orden en que hay una mujer que es la pura, la virginal, la que tiene hijos, y otra en la que anda feliz entre las sábanas. No, mi Eva anda feliz, y no solamente anda feliz disfrutando de su cuerpo y del cuerpo de todo lo demás, sino que además ella es la que hace las sábanas, ella es la que crea el colchón, ella es la hacedora de su propio destino. Y el caso de Lilith, pobrecita, es que Lilith, por eso es que hay un momento, es súper interesante, es muy interesante ver cómo Lilith pertenece a un paso social y de ideas previo a que se consolide como una verdad universal nuestra, la Eva habitual, no mi Eva, perdón, no es mía, es la Eva que es la que aparece en el Génesis. Yo no quiero a Lilith, perdón, no es que me caiga, sí, ya dije que me cae súper mal, pero explico por qué, no es que ella en sí me caiga tan mal, es que entre la casa chica y la casa grande prefiero una casa única. Y prefiero que sea la casa donde ella tiene su propio dominio y no está ahí de acogida, recogida o pedazo de la costilla de quién sabe qué señor. Gloria Ángeles dice, saludos desde Oaxaca, muy interesante esta perspectiva de Eva. Y por acá, aunque creo que sobre esto ya has comentado, Carmen, pero si quieres agregar algo más, Elizabeth Mariscal te pregunta, ¿una reivindicación de aquella primera mujer? Es darle voz a eso que los antiguos fabuladores dejaron escritos en los mitos antiguos judíos y mediterráneos de lo que fuera la primera Eva, la generadora de vida. Como en muchas otras culturas ancestrales, la generadora de vida, obvio, pues es una mujer. Ahora bien, no nos dividimos solo en hombres y mujeres, sino es que los hombres se queden afuera del pastel de la generación de vida. Todo esto es una arbitrariedad para ver cómo le hacemos para obtener el mayor número posible de esclavos, incluso adentro de nuestro propio hogar. Y
llamemos a las niñas niñas, llamemos a los niños niños y pongamos a las niñas a lavar platos y a los niños a ver la televisión. Quiero decir, lo estoy tratando de explicar de una manera muy rupestre. No es una reivindicación, es simplemente darle oído a una versión anterior y darle alerta a no permitir que dejamos que esa versión anterior, como si todavía nos estuviera comandando a todos, ese cuento de hadas. Hay otros. Mónica Reveles, saludos desde Durango. Laura Landeros, me encanta esta Eva que comentas. Luz Elena Ponce, la verdad se agradece que Carmen abordara a Eva desde el sentido común. Solo así, corazoncito morado, como de que no. Pues ya como es cruel este tiempo, ya Jorge Volpi lo estaba anticipando, se nos está acabando, tenemos unos minutitos. Jorge, si quieres concluir con alguna reflexión. Tu micrófono, Jorge, está apagado. Sí. No, dejarle el espacio a Carmen para terminar. Solo agradecerle que me ha invitado, a ti también, Mayra, muchísimas gracias. Es una gran novela, espero que se lea muchísimo. Yo quiero dar las gracias a, por supuesto, Jorge Volpi, primero que nada, que quiso conversar conmigo aquí. Lo conozco hace muchos años, desde que era muy joven escritor. ¿Tú te acuerdas, Jorge? Y a Mayra, que también la conozco hace muchísimos años, a Alfaguara, de quien he sido autora también muchos años, por apoyar esta novela. Y quiero agregar que la conversación que hemos tenido hoy aborda un lado de la novela, pero en las novelas siempre hay muchísimo más espacio de preguntas y dudas con la cabeza, y en las novelas siempre hay otro espacio que escapa a la cabeza, que es el espacio de la palabra. Ese espacio donde en realidad conformamos el área de la imaginación y la atmósfera para que el alma y el gusto vivan sin sentirse que están usando un corset. Así que los conmino a leer la novela. De nueva cuenta agradezco también a la FIL de Guadalajara, que conocí desde antes que naciese, y que me da muchísima alegría que este año, que todo parece ir en contra del espacio de convivencia comunitaria, hayan decidido llevarla a cabo en línea, en espacio virtual. Así que muchísimas gracias. Gracias por su tiempo a todos. Gracias, Carmen. Gracias, Jorge. El libro de Eva, Carmen Boullosa. Muchísimas gracias a todos ustedes en nombre de Alfaguara y de Penguin Random House. Y sigan aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hasta pronto.